Birmania era uno de los aliviaderos chinos para el problema que tiene con el estrecho de Malaca, pero el país está muy revuelto. En la nueva Myanmar, un ejército rebelde ha tomado el control de una región montañosa en el norte y está poniendo en jaque uno de los corredores más estratégicos de la Ruta de la Seda, aunque los chinos ya buscan soluciones. Pero no solo eso, esa región es rica. ¿Qué digo rica? Riquísima en tierras raras. ¿Quieres saber qué ocurre en el estado de Kachin? ¿Saber algo más sobre Myanmar? Pues vamos con ello. Hay que comenzar barriendo equivocaciones. Myanmar no es un estado unificado, ni centralizado, ni pacificado. Desde su independencia el país vive dividido entre un gobierno central militarizado y decenas de territorios autónomos gobernados por milicias étnicas. En total hay más de 130 grupos étnicos reconocidos y al menos una docena de regiones están controladas de facto por organizaciones armadas que actúan como pequeños estados dentro del estado. Los principales grupos étnicos no bamar, es decir, no pertenecientes a la etnia mayoritaria que domina la política nacional, han buscado durante décadas algún tipo de autogobierno. Por ejemplo, los Kachin, protagonistas del vídeo de hoy, viven en el norte, en zonas montañosas, ricas en jade, oro y tierras raras. Son en su mayoría cristianos baptistas, con una fuerte identidad comunitaria, una estructura militar sólida y una historia de resistencia frente a la junta militar. Los Shan son mayoritariamente budistas y han tenido sus propios ejércitos y alianzas con grupos narcotraficantes. Sus milicias están entre las mejor organizadas del país, aunque muy fragmentadas. Los Karen, en el sureste, son entre budistas Theravada y animistas, y llevan más de 70 años en guerra intermitente con el Estado central, muy conocidos por su lucha armada y por controlar regiones cercanas a la frontera con Tailandia. Y los Rohingya, musulmanes de la región occidental de Rakhine, que son brutalmente perseguidos a día de hoy, y que en 2007 fueron víctimas de una limpieza étnica ignorada ampliamente. Pero hay más, están los Chin, los Mon, los Kayá y otros pueblos con menos población, pero con identidades políticas muy marcadas y presencia territorial clara. En todo caso, los une el rechazo a un Estado que nunca los reconoció como iguales y les separa todo lo demás. Tiene religiones distintas, lenguas diversas, pasados coloniales diferentes. Algunos colaboraron con los británicos y otros con los japoneses. Estrategias militares y políticas que a veces los enfrentan entre sí. Y si te gustan estos análisis de geopolítica a toda velocidad, te sugiero dos cosas. La primera es que te suscribas al canal y también al canal de WhatsApp al que os mando los enlaces de todos los vídeos que saco, que así no solamente recibís la información directamente, sino que lo tenéis más fácil si queréis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales. Sí. Pero echemos la vista atrás para entender esta fragmentación. El país obtuvo su independencia gracias a la figura de Aung San, un militar revolucionario que primero colaboró con Japón para expulsar a los británicos y luego se alió con los aliados para formar una Birmania libre. Fue asesinado en 1947, poco antes de lograr su objetivo. Pero su hija Aung San Suu Kyi heredó su legado y se convirtió décadas después en el símbolo de la lucha democrática. Tras décadas de dictadura, Suu Kyi fue elegida en 2015, pero su mandato fue constantemente saboteado. No podía ser presidenta por una cláusula constitucional que impedía gobernar a quien tuviera familia extranjera, como su marido y sus hijos, que son británicos. Tampoco tenía poder real sobre el ejército, que se reservó el 25% del Parlamento y controlaba los ministerios clave. Una legitimidad democrática que la Premio Nobel de la Paz tiró por la borda con la terrible represión contra los Rohingya. Aunque su gobierno tuvo un final abrupto, cuando en 2021 el general Min Aung Hlaing dio un golpe de estado alegando fraude electoral. Desde entonces Suu Kyi está encarcelada, una situación que conoce muy bien, porque ha vivido 2 décadas en arresto domiciliario a lo largo de su vida. El golpe de estado chocó con esa realidad multinacional que existe en el país. Con la brutal represión que siguió al golpe de Estado, muchas de estas milicias étnicas comenzaron a replantearse su papel en el conflicto. El sueño de una Birmania democrática con igualdad para todas las etnias había quedado enterrado. Pero el golpe de Estado también ofrecía una oportunidad, la de reorganizarse, cooperar y lanzar una ofensiva coordinada contra la junta militar. Así surgió la Hermandad de los Cuatro, una alianza informal pero eficaz entre algunos de los grupos armados más poderosos del norte: el Ejército de Independencia Kachin, el Ejército de Liberación Nacional Tang, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar y el Ejército de Arakan. Estos grupos compartían varias cosas. Operan todos ellos en regiones fronterizas, tienen una base social sólida, experiencia en combate de guerrillas y acceso a recursos, como el jade, el opio o las tierras raras. Además, muchos de ellos son quienes negocian directamente con China y las redes de contrabando
chinas que les permiten financiarse. Desde finales de 2023, la Hermandad ha lanzado una serie de ofensivas coordinadas que han sacudido el régimen militar. La más espectacular fue la Operación 1027, iniciada el 27 de octubre del 23 con ataques simultáneos en el norte del país. En pocos días tomaron decenas de puestos militares, destruyeron líneas de suministro y causaron un colapso parcial del control estatal de las regiones de Shan y de Kachin. Desde entonces la Hermandad ha conseguido controlar más de 25 ciudades y cientos de aldeas en las zonas fronterizas. Se estima que hoy dominan más del 15% del territorio nacional. Su presencia ha obligado a la Junta a redistribuir tropas y abandonar regiones enteras. Pero su mayor victoria no ha sido solo militar, también lo ha sido política. Por primera vez en décadas, estas milicias han demostrado que pueden coordinarse, resistir y controlar territorio con legitimidad popular, frente a un Estado cada vez más aislado y desprestigiado. Pero yo había prometido hablar de Kachin, ¿verdad? Y de sus tierras raras. Por supuesto, Kachin no es solo una región montañosa olvidada. Es el tercer mayor productor mundial de tierras raras, solo por detrás de China y Estados Unidos. ¿Cómo os quedáis? Solo en 2023 suministró cerca de la mitad del disprosio y el terbio extraído en todo el planeta. Dos elementos fundamentales para motores eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de guiado militar. Tras conquistar Pangua, el ejército de la independencia Kachin tomó el control de las minas, interrumpió temporalmente la producción y negoció directamente con Pekín la reanudación del comercio. Oficialmente, las exportaciones de tierras raras desde Myanmar a China se desplomaron un 90% entre enero y marzo de este año. Pero consta que en abril han vuelto con fuerza, lo que indica el entendimiento entre rebeldes y chinos. Es cierto que, ¿por dónde podrían sacar esas tierras los de Kachin? Aunque además, ¿quién lo puede refinar? Porque todo el material extraído en Kachin se transporta a través de ruta terrestre hacia la provincia de Yunnan, en el sur de China. Allí, en ciudades como Ruili o Kunming, se encuentran las plantas de refinado chinas que procesan los óxidos, separan los elementos y los convierten en los materiales industriales listos para ser utilizados. Es decir, los minerales pasan en China el tratamiento químico intensivo, donde se separan, se purifican y se transforman en compuestos como el disprosio metálico o el terbio refinado. Y es desde allí que los materiales viajan hacia las grandes zonas industriales del este de China, donde se manufacturan imanes, motores eléctricos, turbinas y componentes electrónicos de alta precisión. Esto le da una ventaja negociadora a China tremenda. Es cierto que Kachin controla las minas, pero no puede procesar por sí misma los minerales que extrae. No dispone de la tecnología, ni de los laboratorios, ni de las redes industriales para hacerlo. Toda la cadena de valor depende al final del refinado que está en el suelo chino, como bien sabemos. Sin estas plantas los materiales no pueden utilizarse y por eso China no necesita dominar militarmente Kachin, le basta con dominar el proceso de refinado para controlar el negocio. Pero, uno de los proyectos estratégicos de China en Myanmar es el corredor que conecta el puerto de Kiokpiu en el Océano Índico con Kunming, en la provincia de Yunnan, que es parte de la nueva ruta de la seda. Ese corredor permitiría a China evitar el estrecho de Malaca, que como sabéis es un cuello de botella crítico para su comercio energético y de mercancías. El estrecho está delimitado entre la península malaya y la de Sumatra en Indonesia, y canaliza el 30% del comercio marítimo mundial y es una de las zonas claves de exportación de petróleo. La seguridad del estrecho siempre ha estado amenazada por la congestión marítima, porque hasta 270 buques diarios de gran tonelaje pasan por allí, lo que hace el puerto de Kiokpiu una alternativa. Y China quiere sortear ese estrecho por tierra y Myanmar es la posibilidad. Pero claro, la ruta desde Yunnan pasa por Kachin. Y en el estado de Kachin la hostilidad hacia proyectos chinos ha existido por la presa de Michzone, un megaproyecto de 6.000 megavatios en una zona de alta diversidad, paralizado desde 2011 por protestas y aún suspendido a día de hoy pese a los intentos de la Junta por reactivarlo. China ha intensificado esfuerzos diplomáticos como intercambios educativos, fomentemos lazos, pero no ha conseguido reactivar ni siquiera otros proyectos como la vía Muse-Mandalay o el ferrocarril Muse-Mandalay, que conectarían a China con el puerto de Kiokpiu. Así que el ejército de Kachin se ha convertido en un actor geoeconómico y geopolítico muy relevante, aunque hoy por hoy su dependencia de China sea más estructural por esto de las tierras raras. En cualquier caso, China está claro que puede presionar económicamente a los de Kachin y viceversa, en un equilibrio que yo entiendo que es precario, pero que funciona. Así que fijaos la paradoja, una organización sin representación internacional, sin relaciones diplomáticas,
sin capacidad para refinar los materiales que extrae y que opera en un país desgarrado por la guerra, se ha convertido en un proveedor clave de la revolución verde global y un socio quizá más fiable que la junta militar de Myanmar. En conclusión, lo que ocurre en Kachin es mucho más que un conflicto local. Es una radiografía del nuevo tipo de mundo geopolítico en el que vivimos. Multipolar, descolonizado, donde los mercaderes florecen, pleno de guerras híbridas, en el que el caos es dominado por las finanzas. También Kachin es un símbolo de las contradicciones del siglo XXI, que querría ser justo y puro, pero cuya transición energética depende de zonas en conflicto. Así que, ¿conseguirá el Ejército de Independencia Kachin el reconocimiento internacional de un Estado soberano? ¿Obrarán ese milagro las tierras raras? Yo no lo sé, pero vosotros tenéis que ir a generar pibe, que es el grito de guerra que une los pueblos en lo bueno y en lo malo. Espero vuestros comentarios, que sabéis que os leo, aunque no tenga mucho tiempo a veces para responder. Y busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.